Saludos, mi nombre es Grisel Torres, soy ingeniero de solución senior SAP para Click y en el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la herramienta Click Gold Client en la cual voy a incluir esta presentación y un breve demo en nuestra aplicación para que conozcan un poco más sobre lo que es Gold Client y cómo los puede ayudar en su día a día. Primero que nada, comenzamos con quiénes somos. Somos expertos en el área de SAP con un conocimiento vasto de profesionales, décadas de experiencia. Somos líderes en el manejo de datos. Tenemos clientes a nivel mundial y tenemos un historial bastante fuerte. Gold Client fue fundado por la compañía Hayes Technology Group, luego adquirido por Atunity y en el día de hoy somos parte de la compañía Click. Siempre estamos evolucionando para cumplir con todos los cambios y retos que SAP provee. Teniendo eso en mente, pues nos distingue nuevamente la experiencia en gestión y el manejo de datos, ya que somos expertos en esta área. Gold Client se provee como parte de la licencia con un soporte técnico, así que van a tener soporte técnico directamente con los empleados de Click e incluye el mantenimiento, las actualizaciones y cualquier mejora que se puedan hacer en el software. Tenemos una línea de soporte técnico 24/7. Van a tener acceso directo a los ingenieros de solución y van a poder entrar al área de soporte técnico, reportar cualquier caso, problema y la solución, el soporte se le provee directamente por el ingeniero de solución asignado para todo el proceso. Así que eso nos distingue porque tenemos un área de soporte técnico con mucha experiencia y van a proveer la ayuda necesaria en todo el camino. Cuando hablamos de los usos más comunes de Click Gold Client, pues ayudamos a mejorar los ciclos de prueba, ya que los usuarios funcionales van a tener datos de calidad para poder hacer esas pruebas. Vamos a ayudarlos a reducir el costo de la infraestructura, porque la idea de Gold Client es que ustedes tengan un mandante o ambiente target 100% funcional, pero va a ser de mucho menos tamaño, ya que solamente vamos a tener datos transaccionales relevantes o que hayan sido seleccionados previamente para ser copiados en dicho mandante. Proveemos la ayuda para el soporte de producción, ya que los usuarios pueden replicar o copiar cualquier problema que tengan en producción, llevárselo a un área de calidad o un área de desarrollo y desde allí poder identificar cuál es el problema y proveer una solución. También proveemos lo que se llama la transformación de datos, que no es otra cosa que un enmascaramiento o cambio de esos datos confidenciales. Normalmente los trabajamos con el módulo de recursos humanos, ya que hay mucha información confidencial en ese módulo, pero prácticamente cualquier campo se puede enmascarar o transformar. Se crean unas reglas de transformación de acuerdo a lo que el cliente necesite y se activan para que cada vez que se ejecute una exportación, ese campo sea enmascarado. También estamos listos para S4HANA. Ya tenemos varios clientes con S4HANA y muchos utilizan Gold Client para poder hacer esa prueba de concepto, para poderse mover a S4HANA. También damos soporte a los DevOps, cualquier división o adquisición, y estamos preparados para manejar todo lo que tiene que ver con el GDPR o el derecho al olvido, que está ahora mismo activo en el área de Europa. Cuando hablamos de Gold Client, el paso inicial de cada implementación de Gold Client es crear una base de trabajo. Gold Client no requiere equipo adicional, así se le envían al equipo de Basis unas órdenes de transporte donde va a contener todo lo que se necesita para poder ejecutar Gold Client. Una vez esto esté listo, se trabaja con el equipo de Basis para que creen lo que se llama un shell system o un ambiente target vacío. Desde allí se utiliza un perfil de SAP donde el equipo de Basis se va a llevar todo lo que tiene que ver con los usuarios, la seguridad y la configuración de SAP. En este punto, pues ya estamos listos
para comenzar a utilizar Gold Client. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver con los datos maestros. Cuando vayamos al área del demo, les voy a mostrar en qué área pueden ver toda esta configuración y cómo la trabajamos. Prácticamente esto se trabaja en el área de Client Construct de Gold Client y nos llevamos todo lo que tiene que ver con datos maestros, incluyendo las tablas Z detectadas en el sistema de los clientes. Esto nos va a crear esa base inicial para que el equipo funcional pueda manejar y exportar, importar todos los datos transaccionales. Luego, ya el equipo funcional puede comenzar a hacer copias selectivas de datos transaccionales. Esto va a ser un proceso que se va a repetir porque el equipo funcional va a estar utilizando Gold Client para estar llevándose hacia mandantes o target de no producción los datos pertinentes y relevantes para cada una de sus pruebas. Así que cabe también destacar que cada vez que los usuarios funcionales exportan datos transaccionales, los datos maestros asociados también son incluidos, así que se llevan el juego completo de datos. Cuando hablamos de la arquitectura de Gold Client, comenzamos por el área de producción, que realmente desde allí es que comenzamos la mayoría de nuestras exportaciones. Se crea un archivo en un directorio asignado específicamente para Gold Client y ese archivo pues va a estar disponible para que sea importado en un ambiente de calidad, de sandbox o de desarrollo. CodeClient no requiere equipo adicional, se instala a través de unas órdenes de transporte, reside completamente en SAP y en nuestro propio namespace que es HTG. La idea es exportar una vez y se provee la capacidad de importar varias veces siempre y cuando ese archivo siga disponible en el directorio y ese directorio pues sea compartido entre cada uno de los sistemas. No requiere tiempo de inactividad, así que los usuarios funcionales van a poder estar utilizando Gold Client para exportar e importar sin afectar el sistema de producción ni los movimientos o el negocio como tal, porque no se requiere tiempo de inactividad. La transformación. Si hay algún tipo de transformación o enmascaramiento activo, esta ocurre al momento de la exportación, de manera que cuando ese archivo llega al directorio, ya esos datos están enmascarados. El archivo de exportación está comprimido, estamos hablando de un 25:1, así que es un archivo pequeño y bastante seguro. Así que si alguien trata de abrir ese archivo, digamos que quieren ir a la transacción AL11, por ejemplo, pues no pueden abrirlo porque el archivo es comprimido y lo que van a ver es basura. Esto es parte de la seguridad también de Gold Client. Se puede restringir también la importación para ambientes específicos, como por ejemplo el módulo de HR muchas veces tiene ambientes asignados para ellos específicamente, pues podemos decirle a Gold Client que vamos a restringir ese tipo de exportaciones solamente a ese target que tenga el equipo de recursos humanos asignado, como utilizándolo como ejemplo. Cuando hablamos del modelo de datos de SAP, sabemos que cada uno de los módulos está conectado y en este caso uso, por ejemplo, el módulo de SD. Así que digamos que tenemos un pedido de SD. Ese pedido va a tener unos ítems, va a tener un flujo de documentos, entregas, eh, Customer Master, todo este flujo de documentos va a ser incluido en la copia de Gold Client. La idea es que el usuario tenga en el target una copia fiel y exacta a lo que tiene en su ambiente de producción. Cuando hablamos de Data Transformation, nuevamente es el enmascaramiento. La idea es identificar qué tipo de datos son confidenciales o tienen información muy sensitiva en su sistema. Normalmente es el área de recursos humanos, los clientes, los vendors, cualquier información bancaria o tarjeta de crédito. Una vez se identifica este tipo de información, pues se trabaja con el cliente para crear una configuración
en donde se crea una regla de transformación para enmascarar esos campos. Se define todo lo que tiene que ver con el scope, se asigna un data type y el proceso se ejecuta automáticamente. Así que esta transformación se va a ejecutar cada vez que se crea una exportación. Cuando hablamos del valor de Gold Client, pues tenemos muchas áreas que cubrir. La primera es la área del desarrollo, ya que vamos a reducir la cantidad de transportes innecesarios en calidad, ya que van a tener datos más confiables para sus pruebas. Las actualizaciones, Gold Client es muy eficiente para ejecutar pruebas de actualizaciones y los ayuda a ejecutar rápidamente esas pruebas de concepto que los van a ayudar en las decisiones comerciales claves. El soporte de producción, el tiempo de resolución va a ser mucho más rápido, ya que el usuario funcional puede reproducir rápidamente cualquier problema y no tener que recrear esos datos manualmente. Cuando hablamos de control de calidad, pues vamos a tener menos defectos en producción debido a insuficiencia de datos o datos inexactos, ya que con Gold Client van a tener esos datos relevantes al momento en que los necesitan. Otras áreas también van a tener ambientes más pequeños, ya que los clientes de SAP creados rápidamente van a ser creados rápidamente con sus conjuntos precisos de datos. Así que esto nos va a ayudar a ahorrar dinero en costos de infraestructura. Cuando hablamos de agilidad, van a tener los datos que quieren al momento en que los necesitan para cada una de sus pruebas. En el área de cumplimiento y conformidad, los roles se pueden configurar para garantizar que se mantenga la seguridad. También podemos crear esas reglas de transformación y pues, tenemos el cumplimiento de GDPR, que es lo del derecho al olvido. Y pues sabemos que el tiempo es valioso, así que Gold Client le va a ahorrar mucho tiempo al equipo funcional, ya que no van a tener que crear datos manuales, ni van a tener que esperar por copias del sistema o copias homogéneas o refresh. Y Gold Client se puede instalar, configurar y capacitar en un periodo de una semana. Así que eso es importante y clave en todo este proceso. Cuando hablamos de beneficios adicionales de Gold Client, pues lógicamente reducimos drásticamente el tiempo y el esfuerzo para generar datos de prueba. La selección de datos de manera puede ser también automática, Gold Client se puede automatizar y podemos tener esos ciclos de actualización sin intervención manual. Vamos a ir inmediatamente a un breve demo. Yo tengo dos sistemas actualmente. El sistema que van a ver a mano izquierda es el que estoy utilizando como producción y el de la derecha es mi target, que puede ser un desarrollo o un sandbox, un quality. Pueden ver la diferencia en las pantallas. Las pantallas de producción no van a reflejar ninguna opción para importación o borrar o postprocesos de datos, ya que son certificados SAP y los datos en producción no se pueden cambiar. Toda la funcionalidad de Gold Client está en una transacción única que es la Z Gold y desde allí van a poder acceder todo lo que tiene que ver con la configuración, la exportación y la importación de los datos. Teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar hablando sobre la base de trabajo que les comenté en la pantalla anterior. Esa base de trabajo se configura previamente con el equipo de Basis a través de un installation setup para poder identificar sus tablas. Una vez identificamos sus tablas, esta área de Client Construct, que es la que nos va a cargar todo lo que tiene que ver con los datos maestros, se actualiza y desde aquí es que nosotros podemos manejar y ver todas las tablas que están incluidas en este proceso. Este proceso por lo general se ejecuta una sola vez para podernos llevar esa carga inicial de datos maestros, porque cabe recordar que cada vez que el usuario funcional se exporta datos transaccionales, se va a llevar sus datos maestros correspondientes. Si quieren ver cuáles tablas están asignadas a cada uno de estos data types, simplemente los seleccionan y van al Master Data Table y allí van a poder ver las tablas asociadas a ese data type en particular. Esta área también va a incluir todo lo que tenga que ver con tablas Z, así que si me muevo al final de la página, las tablas Z que se identifiquen en su sistema van a ser agregadas aquí al área del Client Construct. Una vez esta configuración está lista, pues trabajamos con el equipo de Basis
para exportar esa carga inicial de datos maestros. Eso se hace utilizando el Client Exporter. Desde aquí hay tres métodos de procesamiento. El Transport Request lo que va a hacer es crear una orden de transporte por cada uno de los data types que vieron en la pantalla anterior. El R3 Transmethod prácticamente hace el mismo proceso que el Transport Request, pero en vez de crear órdenes de transporte, crea archivos en el directorio, los cuales van a ser utilizados para la importación. El Direct Export es la opción que se creó específicamente por nuestro equipo y es la única que se puede utilizar para transformación de datos en esta área en específico. Y esto va a utilizar archivos para la exportación y la importación. En este caso yo no voy a exportar todos los datos maestros, pero normalmente cuando vamos a un cliente esa es la carga inicial. Para mostrarles cómo funciona, simplemente voy a seleccionar un data type. En este caso voy a seleccionar la configuración del data echo y vamos a hacer el schedule del job o lo ejecutamos en el foreground. En el caso de la carga inicial de datos maestros, como son muchas tablas, siempre se hace en el background. En mi caso lo voy a hacer en el foreground porque es solamente un data type para que lo puedan visualizar más claramente. Aquí Gold Client está generando ese archivo que va a hacer el que vamos a utilizar para importar. Aquí me dice cuál es el nombre de la tabla, cuál es el nombre del directorio donde se está guardando Gold Client y cuántos registros por tabla fueron incluidos en el proceso. Una vez este proceso de exportación finaliza, yo voy al target y voy a utilizar la opción de Client Importer para poder importar todos esos datos maestros en el target. Automáticamente se crea una carpetita con mi nombre, con la fecha de hoy. Puedo entrar a ella para confirmar que finalmente eso es lo que yo quiero importar. Y desde aquí comienzo el proceso de importación. Siempre me va a salir una pantallita en la cual yo tengo que decidir si voy a reemplazar, si estos datos ya existen en el target, qué voy a hacer con ellos. Si los quiero reemplazar, si simplemente, si existen, Gold Client no los va a cambiar. O si quiero borrar esas tablas en particular, borrar los datos antes de hacer la importación. Por defecto se selecciona el Replace Conflicting Data, así que voy a seleccionar Accept. Y Gold Client va a comenzar el proceso de importación en este ambiente que yo estoy utilizando como target. Este es el mismo proceso que seguimos para esa carga inicial de datos maestros, que es lo que Gold Client llamamos la base de trabajo. Así que a este punto, pues diríamos que ya los datos maestros están en el target. Ya aquí, pues procedemos a trabajar con el equipo funcional. El área del equipo funcional es la parte central, que es el área del Data Echo. Pero esa área también tiene su configuración. Cuando vamos a la configuración, allí vamos a ver que el Data Echo va a tener cada uno de los módulos de SAP configurados. Normalmente los data types que ven en pantalla, la primera vez que abren la pantalla, son los data types clasificados como primarios y cada cliente va a tener diferentes porque cada cliente utiliza SAP de manera diferente. En la parte superior van a poder tener filtros para filtrar lo que desean ver en pantalla. Pueden ver los master data type, los transactional data type o simplemente hacer display a todos y cada uno de ellos. Actualmente contamos con más de 700 data type, pero cada uno de ellos está previamente enlazado y configurado, así que prácticamente todas las transacciones básicas o estándar de SAP ya están previamente configuradas y los usuarios no van a tener que preocuparse por esto. En el caso de hoy, yo voy a estar utilizando el módulo de SD para mi demo. Si voy a esta área, puedo ver el área de las tablas y desde aquí puedo identificar qué tablas están asignadas a este data type. En este caso, la tabla de cabecera o del punto inicial es la VBAC. Desde aquí yo voy a exportar ese pedido de SD y Gold Client va a ser capaz de ir a cada una de estas tablas y traer la información relevante. Sabemos que el módulo de SD interactúa con prácticamente todos los módulos de SAP, incluyendo FI, MM, se trae datos maestros, pues para poder manejar todo ese flujo de documentos,
Gold Client utiliza lo que se llaman linkages o enlaces y desde aquí nos conectamos para poder capturar toda esa información, todos esos datos y todo ese flujo de documentos. Si queremos ver más información sobre cómo Gold Client captura esa información, simplemente le damos doble clic al nombre y Gold Client va a mostrar cómo se está capturando esa información. Esta área se puede personalizar de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. En el área del Data Snap, prácticamente le definimos a Gold Client cuáles van a ser esos campos que vamos a utilizar para especificar el criterio de nuestra exportación. Esto se puede personalizar. Lo único requerido es que al menos un campo de la tabla primaria sea activo y requerido. Los demás pueden ser opcionales e incluso le pueden cambiar la descripción al campo. Si que quieren cambiarlo para que se vea en español, lo pueden hacer. Así que eso es la flexibilidad que provee Gold Client. Cuando los usuarios funcionales están listos para exportar, lo van a hacer desde la pantalla inicial. El método más sencillo de exportación es el que se conoce como Data Snap. Desde allí van a tener varias opciones para hacer una búsqueda. Digamos que quieren exportar o quieren saber qué data types están en el área de MM. Pueden hacer una búsqueda por MM y Goldfire les va a mostrar todos los data types que estén en esa área en particular. Si saben una tabla en específico y quieren verificar si Goldfire tiene un data type para eso, simplemente ponen el nombre de la tabla y Gold Client pues les va a mostrar en pantalla qué data type contiene esta tabla. Si quieren asignarle un ID o un tag a cada uno de los data types que ustedes utilizan más comúnmente en el área de configuración, lo pueden hacer y entonces utilizarían esta área para buscar por esos tags en específico. Y el data type by flow no es otra cosa que poder identificar, digamos, si quieren saber qué data type se conecta con la tabla BKPF, pues entonces desde aquí lo pueden saber y Gold Client les va a mostrar más detalles al respecto. En el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con el módulo de CD. Yo voy a trabajar con la tabla VBAC, que fue la que les mostré previamente. Y desde aquí voy a utilizar el data type de SD Sales Documents para este proceso. Simplemente voy a ejecutar y Gold Client me va a mostrar en pantalla los campos que están disponibles para yo poder especificar ese criterio. Desde aquí lo único que es requerido es la descripción y el documento que van a exportar. En mi caso yo voy a exportar el 11522. Quiero verificar en el target primero que ese documento no existe. Aquí está el target y ese documento no existe. Así que vamos a comenzar el proceso de exportación. Siempre hay opciones para confirmar los datos que estás exportando. En este caso vamos a utilizar el show count para identificar cuántos registros Gold Client encontró para ese criterio. Nos dice que encontró uno. Esta información del data type proviene de la configuración. Nos está indicando que estamos usando el SDS del document y que el límite es 1000. Este límite está en la configuración, aplica solamente para la tabla de cabecera, en este caso la VBAC, y puede ser cambiado. Si desean exportar más de 1000 pedidos de CD o órdenes de CD, lo pueden hacer en el área del export control, lo cual le voy a explicar en unos minutos. Así que ya desde aquí estamos listos para la exportación. Vamos a ejecutar el trabajo de exportación. Simplemente le doy Schedule al Job. Lo selecciono para el Processing para que Gold Client ejecute varios trabajos de exportación en paralelo. Y vamos a seleccionar Aceptar. Ya la exportación está siendo ejecutada y durante ese proceso vamos a hablar sobre las opciones que están en la parte superior. Ya les mencioné lo que es el show count. El equipo funcional tiene la ventaja de guardar todo esto como un escenario. Digamos que van a estar exportando pedidos de SD frecuentemente, pues lo más recomendable es que tengan su propio escenario creado.
En este caso, cuando Gold Client finalice el conteo de los registros y yo oprima el botón de continuar, Gold Client me va a asignar un número de escenario, en este caso es el 925. ¿Cómo pueden utilizar ese escenario? Voy a abrir una pantallita adicional y voy a ir a la transacción Z Gold, pantalla inicial, y desde aquí voy a ir al área del Export Control. Así que prácticamente utilicé Data Snap. Creé un escenario, ahora voy a ir al Export Control. Desde allí yo voy a poder buscar mi escenario y esto es lo que yo le llamo la carpeta de trabajo individual. Si no tienen una carpetita ya creada, simplemente pueden seleccionar el Create y Gold Client va a crear esa carpetita de trabajo por ustedes, que es lo que nosotros llamamos un Export ID. Esta descripción se puede cambiar, puede personalizar, digamos que están trabajando con un proyecto específico, pueden poner esa descripción acorde a lo que están trabajando. Una vez estén listos en esta área, simplemente seleccionan el Export ID, en este caso es el 162, y allí voy a buscar el escenario que yo creé anteriormente. Lo creé con el data type SD Sales Documents, así que en la lista selecciono el data type SD Sales Documents y si de memoria me sé el número de escenario, simplemente lo escribo, es el 925. Si no lo sé, simplemente puedo hacer una búsqueda. Y ya desde aquí doy Save en la parte superior y Google Client me guarda ese escenario. Así que la ventaja de esto es que el usuario no va a tener que volver a DataSnap, seleccionar el data type, especificar la descripción, simplemente va a venir a esta área y digamos que quiere exportar este mismo pedido, simplemente lo selecciona, lo ejecuta en el foreground o hace schedule al trabajo de exportación en el background. Si quiero exportar un pedido diferente, simplemente van al escenario. Desde aquí pueden cambiarlo o también pueden utilizar el New Field Selection, que no es otra cosa que añadir campos a su criterio. Simplemente le dan doble clic al nombre del campo y Gold Client automáticamente lo va a mover a la parte derecha y desde aquí pueden ya utilizar esos campos para su filtro. Así que es bien útil, bien versátil porque simplemente vienen a esta área, actualizan su escenario y comienzan la exportación. Y desde aquí pueden tener varios módulos, no solamente el pedido de SD, pueden tener módulos de FI, pueden tener módulos de MM, así que pueden tener diferentes escenarios en una sola carpeta y va a ser mucho más sencillo para poderlo manejar al momento de la exportación. Así que tienen esa segunda opción para manejar exportaciones. De esa manera me regreso nuevamente a la pantalla del DataSnap para que continuemos hablando sobre las opciones que hay en la parte superior. La próxima es la del Import Options. Desde aquí, digamos que su equipo quiere automatizar ese proceso de importación. Simplemente quieren que la importación ocurra de manera automática y no manual, como yo lo voy a hacer. En este caso, tendrían que definir una conexión RFC entre el source y el target y asignar esa conexión de RFC a la configuración de Gold Client, de manera que el usuario pueda seleccionar en esta área esa conexión y Gold Client automáticamente va a comenzar la importación en el target tan pronto finalice el proceso de exportación. En esta área también pueden restringir a un ambiente o target específico. Y esto va a ocurrir de manera automática. Una vez lo seleccionan, pues Google Client va a comenzar la importación de manera automática en el target. El área del subsystem no es otra cosa que la opción para poder exportar datos relevantes a otros sistemas que tengan SAP, que tengan Gold Client, perdón. Allí, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema CRM, GTS, SRM, donde tengan Gold Client instalado, este sistema puede ser añadido en esta configuración y cuando ustedes comiencen una exportación desde SC, simplemente los datos relevantes van a ser exportados a cada uno de esos sistemas utilizando una conexión RFC. Aquí yo tengo varios para el módulo de CRM para que se exporte la data correspondiente. Si tienen alguna regla de transformación activa, la van a poder ver en esta área y van a poder confirmar, ¿verdad?, que está activa. En el caso mío yo tengo varias reglas de transformación activas en el proceso.
Cuando vamos al final de esta pantalla, vamos a poder ver el Job Monitor, que no es otra cosa que abrir la transacción SM37. Por defecto es una semana, se utiliza el usuario que está conectado y el programa HTG. Así que yo lo voy a modificar para ver solamente los trabajos de exportación del día de hoy. Esto es una preferencia personal. Y ya vemos que ya el trabajo de exportación finalizó. Aquí es importante que siempre tengan un spool y que todos los trabajos que se ejecutaron sean finalizados exitosamente. Como pueden ver, esto es lo que hace un parallel processing, simplemente ejecuta varios workers o trabajos de exportación al mismo tiempo para manejar más efectivamente esa exportación. Ya estamos listos para comenzar el proceso de importación en el target, así que me voy a regresar a la pantalla inicial en el ambiente que estoy utilizando como el target, que es el 200. Y en esa pantalla inicial voy a ir al área del Data Echo, Import Control. Ya desde aquí voy a poder realizar esa importación. Automáticamente voy a ver una pantallita que se creó con la fecha de hoy. Y si quiero ver más detalles, puedo ir al Export ID y desde allí confirmar que fue para el módulo de SD y que ya está listo para poder hacer esa importación. Voy a hacer schedule al trabajo de importación. Siempre va a salir esa opción para identificar qué desean hacer si los datos ya existen en el target. La mejor práctica o mejor opción recomendada siempre va a ser replace para mantener la integridad de los datos. Así que vamos a seleccionar aceptar. Aquí en el target podemos colocar el nombre del trabajo de importación, ejecutamos en paralelo y damos a aceptar. Ya la data está siendo importada. En lo que esos datos se importan, vamos a hablar un poquito de lo que son los reportes. Recordemos que los datos en el archivo de GoldClient son compartidos, así que desde aquí podemos ver qué datos fueron capturados utilizando estos reportes. El más utilizado es el Sizing Report, ya que nos provee el listado de todas las tablas, cuántos registros fueron capturados por tabla, qué data type lo capturó, e incluso tienen la opción de utilizar un enlace donde le va a mostrar una vista previa sobre los datos que van a ser incluidos en el proceso de importación. Estos son los datos que están en el archivo que se creó al momento de la exportación. Así que esto es bien útil si el equipo funcional está buscando llevarse un documento en específico de alguna tabla. Pueden venir a esta área antes de ejecutar la importación y confirmar que fue capturado exitosamente. También tenemos el área del Data Detail Report, ese es otro reporte en el cual es otra forma de ver los datos que fueron capturados, pero en este caso GoldClient va a mostrar el data type en la parte superior y va a mostrar solamente el campo clave. Así que lo que ven aquí es el Central Address Management y el campo clave. Estos son los datos que fueron capturados. Si quieren moverse a través del reporte, lo pueden hacer a través de esta opción de Next Page o simplemente Page Down y se van a mover a través del reporte. Por último, tenemos un reporte que se llama Conflicting Data Report. Luce exactamente igual al Data Detail Report, pero este está comparando los datos que ya existen en el target con los datos que están en el archivo del directorio. Si ustedes ven algo como lo que estoy mostrando en pantalla, que en la parte superior tiene el data type y en la parte inferior tiene datos, esto nos indica que ya estos datos existen en el target. Si en la parte superior ven el nombre del data type y en la parte inferior no hay nada, nos indica que esos datos no existen en el target. Esa es la diferencia entre este Conflicting Data Report y el Data Detail Report que les mostré anteriormente. Así que estos reportes pues, son bien útiles para ver qué GoldClient capturó como parte del proceso de exportación. También tienen la opción del Job Monitor, que prácticamente va a abrir también la transacción SM37. Desde aquí pueden monitorear cómo finalizó el proceso de importación. Nuevamente, mi preferencia personal es tenerlo para un día. Y así puedo confirmar que todo finalizó y la importación fue exitosa.
Desde aquí podemos ver ya ese pedido porque ya fue importado. Ya ese pedido está y todo lo que esté relacionado a ese pedido va a ser incluido en el proceso. Digamos que vamos a dar el flujo de documentos, todos los documentos, todo lo que tiene que ver con datos maestros, todo fue incluido como parte del proceso de la copia. Cuando hablamos de opciones adicionales para el equipo funcional, les quiero mostrar en el target, en el área de, esto solamente está disponible en mandantes o ambientes que no sean de producción. Desde aquí hay una opción que se llama Delete Data. Esta área debe ser restringida y utilizada bien cautelosamente. ¿Por qué? Porque esto va a borrar datos de la base de datos de SAP. Desde aquí puedo ver la carpetita. Para propósitos de este demo, yo voy a borrar solamente el pedido de CD. Como pueden ver en esta área hay datos maestros también, así que es bien importante que sean bien cautelosos al momento de borrar datos porque no queremos borrar datos maestros, perdón. En este caso yo voy a seleccionar el dato transaccional del pedido de SD, lo voy a ejecutar en el foreground y me va a salir este warning en el cual me indica que Gold Client va a borrar datos de la base de datos de SAP. De manera cautelosa le voy a decir que sí, esto es una prueba y Gold Client me borró este pedido de SD de las tablas que muestra en pantalla. Si yo quiero nuevamente ver ese pedido, me va a indicar que no existe, porque yo lo acabo de borrar. Pero siempre y cuando yo tenga ese archivo disponible, simplemente puedo ir a la pantalla inicial nuevamente de Gold Client y voy al área del Import Control y voy a importar nuevamente ese pedido de SD. Así que voy al área del Import Control, voy al Export ID. Prácticamente sigo las mismas opciones que seguí para borrar, pero ahora para importarlo nuevamente. Voy a seleccionar el pedido de SD, lo ejecuto en el foreground, digo aceptar, y Golcayen está nuevamente importando esos datos a la base de datos de SAP. Así que ya el pedido nuevamente fue importado a la base de datos de SAP. Esto es bien útil si los funcionarios quieren utilizar el mismo juego de datos. Simplemente hacen sus pruebas, ejecutan todo y al final borran y reimportan nuevamente. Así que eso es una opción que se provee con Gold Client. Nos regresamos nuevamente al área de lo que yo estoy utilizando como producción o source y vamos a la pantalla inicial de Gold Client para que podamos capturar y hablar de otra opción que se llama el Intelligent Slice. Digamos que ustedes necesitan cierta cantidad de datos para hacer unas pruebas, pero no están buscando datos en particular, en específico. Así que esta opción es útil para eso. ¿Por qué? Porque solamente van a tener que especificar un rango de fecha. En ese rango de fecha, Gold Client va a seleccionar datos de diferentes módulos. Ya desde aquí, cuando digo la opción en ejecutar, Gold Client me va a mostrar los data types que son primarios en su configuración de Data Echo. Así que esto va a variar por cada cliente. Pueden seleccionar datos maestros o datos transaccionales, siempre teniendo en cuenta que cuando seleccionan datos transaccionales, sus datos maestros correspondientes también son incluidos. Así que yo puedo ser bien selectiva y decir que me quiero llevar el Customer Master, el Vendor Master, Material Master, y desde aquí me quiero llevar ciertos documentos de quiero FI, quiero PP y quiero el SD. Ya desde aquí, simplemente le digo a Gold Client que esos son los datos que yo necesito. Gold Client va a comenzar un trabajo en el background para contar cuántos registros van de acuerdo al rango de fecha que yo le especifiqué. Así que vamos a oprimir continuar. Y ahora Gold Client me creó la carpetita número 158 con 8 contenedores porque yo seleccioné 8 data types.
Ya desde esta pantalla no hay más nada que hacer porque esto se utiliza solamente para crear esa carpetita en la pantalla del Export Control. Desde aquí voy a la pantalla del Export Control y voy a poder ver esa carpeta que se acaba de crear. En este caso es el demo de Intelligent Slides, la carpeta número 158. Desde allí puedo ir a la carpeta y puedo ver qué data types los que seleccioné y si GoldClient encontró registros para cada uno de ellos. Si ustedes ven el estatus verde, indica que GoldClient finalizó el conteo y encontró la cantidad de registros que está justo al lado. Si ven un indicador como el de ejecución, indica que todavía está contando. Un triángulo amarillo indica que finalizó el conteo, pero que no encontró ningún registro. Así que vamos a hacer refresh a ver si GoldClient finalizó el conteo y ya estamos listos. Ya desde aquí podemos seleccionar todos los contenedores y ejecutar el proceso de exportación. Podemos hacerlo de manera individual, se puede utilizar la importación automática o simplemente pueden hasta cambiar el escenario. Digamos que yo tengo demasiados documentos de FI, pues no necesito tanto para mis pruebas. Puedo ir al escenario y decir, ok, yo quiero, en vez del 2000 al 2022, yo quiero del 2000 al 2010, por decir un ejemplo. Y voy a decirle a GoldClient que nuevamente cuente cuántos registros van de acuerdo a ese periodo, a ese rango de fecha. Y GoldClient me encontró 239.000 registros versus los 489.000 que hayan anteriormente. Le digo continuar y para que se actualice este valor simplemente le digo refresh y GoldClient automáticamente me va a actualizar este valor. Esto es útil si ustedes no están buscando datos en particular, en específico, simplemente quieren una cantidad de datos de diferentes módulos para sus pruebas, lo que se llama un slice, pues pueden utilizar esta opción para obtener esos datos. Regresándonos nuevamente a la pantalla inicial, tenemos un tema adicional que es el área de la transformación o enmascaramiento. Desde aquí, GoldClient se entrega con una serie de reglas básicas, tanto para el área de los Business Partners, Customer Master, Vendor Master. Así que ustedes pueden utilizar esas reglas que se proveen automáticamente o pueden crear las suyas. O por ejemplo, si yo quiero ver la regla del Customer Master 03, puedo identificar que es para la tabla KNA1. El campo es el UMSAT. Si quiero ver las del SM02, también es para la KNA1, pero tiene campos adicionales. Así que ustedes pueden ser bien específicos sobre cómo quieren manejar este proceso de enmascaramiento o de transformación en su sistema. Si quiero ver más detalles sobre cómo se va a transformar ese dato, simplemente le doy doble clic y aquí GoldClient me muestra que ese campo de ciudad se va a cambiar por Sao Paulo porque es un valor fijo. Así que todos los valores que va a tener el campo de ciudad va a ser Sao Paulo. También pueden utilizar la opción de blank, que simplemente GoldClient borre el valor que hay en ese campo, de manera que cuando vaya al target ese campo esté en blanco. Si tienen una función customizada que ya ustedes utilicen, podemos trabajar con el equipo de desarrollo para añadirla a este proceso. También se puede derivar el valor de otra tabla. Podemos utilizar una lista de valores o un número aleatorio, una fecha aleatoria, o el alfanumeric X1, que no es otra cosa que cambia cualquier letra por X y cualquier número por 1. Cuando hablamos de listas aleatorias, ya GoldClient tiene una serie de listas que ustedes pueden utilizar o pueden inclusive subir datos adicionales, como por ejemplo, digamos que quieren cambiar el primer nombre. El nombre, ustedes pueden venir aquí y subir sus propios, una hoja de Excel con los nombres que ustedes desean que aparezcan y que GoldClient pueda seleccionar de manera aleatoria. Así que es bien, bien útil. Se puede personalizar, como pueden ver en esta área, y definir esas reglas de transformación. Una vez esto está definido, hay que asignar esa regla de transformación al data type. Y esto se hace en el área del default rules. Aquí se le asigna esa regla de transformación al data type pertinente.
Y cada vez que se ejecute la exportación, ya sea para Data Echo o Client Construct, en la cual se utilice cualquiera de estos data types, esa regla de transformación va a ser ejecutada al momento de la exportación. Todo ocurre de manera automática, así que una vez esa regla esté activa, va a continuar ejecutándose al menos que se desactive o se quite en el área de la configuración. Y que esta regla de transformación se ejecuta de manera automática. Bien, eso es lo que se necesita para poder ejecutar la regla de transformación. Realmente con este tema concluimos las opciones básicas que provee Gold Client. Gold Client es una herramienta que tiene y abarca muchas áreas, muchas opciones, pero vamos a enfocarnos en lo que normalmente utiliza el equipo funcional y cómo creamos esa base de trabajo. Así que de estar más interesados en opciones diferentes para la herramienta, con gusto coordinamos una reunión y lo aclaramos y lo mostramos, o de tener cualquier duda más técnica, también se puede coordinar una reunión y aclaramos cualquier duda que tengan. Por el momento, muchas gracias por la atención en el día de hoy y estamos a su orden.